si nos atamos a la verdad como un mástil clave de todo, vas a conseguir grandes resultados, aunque pueden llegar tarde. ¿Qué es lo que en estos momentos más impacta por dónde está yendo la innovación y este modelo 4.0? Hay un punto en el que para seguir creciendo a más y con sostenibilidad, es decir, crecimiento garantizado, requiere que haya un crecimiento personal. Con los datos del sector de la peluquería, ¿qué diferencias ves con los otros sectores de la industria de la belleza? ¿Cuál es el salón que realmente crece, que consigue esos 2 dígitos, que consigue esas rentabilidades que todos admiran y quisieran adquirir? ¿Cómo va a ser la peluquería del futuro? Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Peluquerías Imparables. Mi nombre es Pablo Sánchez, soy manager de Inside Hair y te cuento que en los últimos 15 años hemos ayudado a cientos de salones como el tuyo a dinamizar, escalar y rentabilizar sus negocios. En este podcast pretendemos aportarte información útil y práctica que te permita aplicar e implementar sistemas de gestión empresarial para hacer crecer tu negocio. Y en este nuevo episodio traemos a Óscar Mateo. Es director de conocimiento y estudios de mercado en Stampa, siendo una voz autorizada en el sector de la cosmética, la perfumería y la peluquería, enfocándose en analizar la evolución del mercado en la perfumería como en la peluquería. En este episodio con Óscar vamos a hablar de innovación, de peluquería 4.0, de cómo afrontar los retos que hoy en día hay en el sector, del crecimiento del sector en España y de los indicadores clave, de las tendencias del consumo, de la transformación digital y sobre todo de un tema muy importante que domina muy bien Óscar, que es en qué persona te tienes que convertir, qué nivel de conciencia tienes que tener para ayudar a tu cliente, a tu equipo y a tu empresa al éxito. Te dejo para que veas el episodio con Óscar. Imparables número 82. Hoy venimos a hablar del sector de la belleza en general y tenemos con nosotros a don Óscar Mateo, director de conocimiento y estudio de mercado de Stampa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética a nivel nacional. Bienvenido, don Óscar, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Inside Hair por invitarnos y estar en este 82 podcast que hacéis. Muy bien. Oye, la verdad que para mí es un placer estar contigo. Ya tenía ganas de hacer este episodio contigo, pero después de que hemos estado tomando algo, compartiendo y, digamos, dialogando sobre el sector, justamente se me han ocurrido muchas cosas más de las que podemos hablar. Y principalmente, sobre todo, yo creo que es muy interesante de cara a todas aquellas personas que nos ven, porque te he comentado que uno de los principales propósitos de este episodio, de los podcasts, es al final que la gente tenga una educación mayor y una amplitud de conocimiento, no solamente de su negocio, porque al final el negocio, tú sabes que los stakeholders no solamente es tú y tu cliente, sino todo lo que hay alrededor y cómo te afecta. Y hoy hemos estado hablando de un montón de información que afecta a un salón de belleza, principalmente al tener una visión tan clara de todo lo que hacéis en el sector, acabáis entendiendo muy bien cuál es el comportamiento del consumidor. Y si hay algo importante a entender para desarrollar tu negocio y para tener amplitud y también tener estrategia, que es la parte de ver a largo plazo cómo puedes orientar tu negocio, es entender el comportamiento, ¿no? Y creo que vamos a arrancar por ahí. Lo primero que me gustaría, Óscar, es que, digamos, nos contaras la asociación a qué se dedica a nivel general para que la gente también entienda cómo, digamos, ayuda una asociación como la vuestra a nuestro sector en general. Pues vamos a ver, lo que es Stampa es una organización empresarial que representa a todos los fabricantes y distribuidores mayoristas de perfumería y cosmética. Entonces aquí están todas las grandes empresas y marcas que puedas imaginar. Está aquí el 95% del mercado de perfumería, de cosmética de color, de cuidado de la piel, de cuidado del cabello, de aseo e higiene. Y aquí está también los subsectores de comercialización de toda esta parte del consumo, como son todo lo que es gran consumo, super, hiper, grandes almacenes, grandes superficies. Está el canal selectivo, canal farmacia, los salones de peluquería, centros de belleza, venta directa y el online. Todo eso se perimetra dentro de esta realidad porque es la forma en que el producto llega al consumidor final. Nosotros no damos servicio al retail, pero sí damos servicio al fabricante y distribuidor mayorista. Entonces, los servicios que presta la asociación son puramente profesionales. Hay una asesoría técnica muy importante
que lo que vela es porque el reglamento se interprete y se aplique correctamente en buenas prácticas de fabricación, en expediente de seguridad del producto, en la relación con las autoridades sanitarias, etcétera. Luego hay una parte jurídica muy importante, el convenio del sector, que aunque estamos en químicas tenemos convenio propio que afecta a 42.000 personas. Luego hay una parte también medioambiental muy importante y pues ahora estamos en un proyecto de circularidad de envases que va a ser implantado en poco tiempo en todo el sector, que va a tener gran impacto, en positivo evidentemente. Luego hay un departamento de internacionalización que es clave. Somos el segundo exportador del mundo en perfumes, que casi nadie lo sabe. O un dato como que exportamos más perfumería y cosmética que vino, calzado o aceite, que eso tampoco se sabe. Y pues todo eso está detrás de la actividad de Stampa. Luego están departamentos como los que yo llevo, de estudios y conocimiento de mercado o el área de formación. Nosotros al año formamos unas 7.500 personas aproximadamente. El sector son 42.000, pero claro, evidentemente es la misma persona que a lo mejor asiste a varias veces a una formación, pero en total son 7.500 personas que reciben formación especialista para el sector y exclusivamente para el sector, para que el nivel de competencia de los trabajadores sea el más alto posible. Es un sector muy competitivo, es el 10% del total del consumo. Es decir, son cifras enormes. Nosotros ahora mismo estamos en un nivel de negocio de 10.500 millones de euros al año. Entonces, eso da una idea de la importancia, la relevancia del sector. Lo hilo con el comentario que hacías del consumidor, que está entrando en un nuevo paradigma en el que el cuidado personal se convierte en sinónimo de salud y bienestar. Entonces, eso explica las grandes cifras que el sector ha venido manifestando. Crecimientos a 2 dígitos, del 11%, del 12% un año sobre otro, que para otros sectores son inexplicables. Es decir, pero ¿cómo ese sector puede crecer tanto? Pues porque el consumidor lo ha vinculado a su necesidad de sentirse bien, de cuidarse y de estar sano. No tanto una obligación, sino algo que me proporciona bienestar tanto emocional como físico y al mismo tiempo salud, porque ahora, antes lo estabas diciendo, pero justamente me ha venido a la cabeza el punto de que sabes que ahora dicen que los 50 son los nuevos 40 o los 60 son los nuevos 50. El otro día estaba diciendo, cuando veías una serie como la de las, ¿cómo se llaman? Las mujeres estas que hacían, se me ha olvidado el nombre, que eran 3 o 4 hermanas que convivían juntas, que era... sí, no recuerdo aquella serie, sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la imagen de una mujer... Eran abuelillas, digamos. Pues esas abuelillas que parecían abuelillas, que ahora no me acuerdo el nombre, tenían 55 años en ese momento. Fíjate. Y entonces ahora te comparan una mujer de 55 años como Jennifer López y te comparan a las chicas de oro. Las chicas de oro. Las chicas de oro, ¿no? Esta serie que había, las chicas de oro, eso es. Que eran unas abuelillas porque el tipo de peinado que llevaban y la imagen que representaba era de una abuelilla. Sin embargo, una mujer ahora de 50, 55, 60, 65 es una mujer cuidada, con un degradado de color, con una piel perfecta, y dices, esta representa 10 o 15 años menos. ¿Cómo por dónde iban ahí? Los tiros van por ahí. Y efectivamente de lo que se trata es de envejecer con la mayor salud posible y luego, bueno, pues con una imagen desde mi punto de vista natural. Es verdad que también hay como una tendencia, ¿no?, a acudir a pues una belleza médico-estética como más radical, pero también sigue teniendo mucho tirón y el sector de alguna forma lo soporta y lo defiende, ese aspecto saludable, pero completamente acorde con tu edad, con tus circunstancias. Realmente. Y sin necesidad de tener que andar poniendo filtros en el Photoshop ni haciendo cosas raras, que a veces ves cosas muy estrambóticas en las redes. Totalmente. Oye, la idea que se queda entonces es que Stampa actúa como una especie de, al mismo tiempo que de servicio profesional para las marcas y los fabricantes, actúa como un mediador, ¿no? De una parte consultiva, una parte formativa y una parte de entender hacia dónde van las leyes, la normativa, y hacer un poco para que realmente eso ocurra como una comunión entre todos los actores interesados en que el sector realmente pues se promueva toda esa parte de salud, de bienestar y de know-how, de buen hacer, ¿no? Al final, esas buenas prácticas que permitan que la sociedad, el consumo, la fabricación, el ingrediente activo vaya por un camino que al final se entiende que tiene que ir cada vez a mejor y no tanto a la química y al perjuicio, digamos, del propio consumidor
y de la propia sociedad, ¿no? Hace un poco esta labor. Es un nodo de conocimiento e información muy relevante. Y por otro lado, lo que ayuda es a ensalzar, a potenciar el sector adaptado a las normas. También ayuda a que el regulador en esas normas sean unas normas razonadas y razonables. Y absolutamente lo que tiene también es que anticiparse hacia dónde vamos, a esa industria 4.0, integrarla en el sector, para que el sector sea lo más eficiente posible. De hecho, no es casual que aquí tengamos fábricas de multinacionales importantísimas y que eligen como sede España y no otros países. Entonces dices tú, sí, pero los salarios son más altos, de acuerdo, pero el nivel de eficiencia y de calidad es extraordinario. Y por eso el sector exporta todo lo que exporta. Estamos en más de 7.000 millones de euros de exportación al año, 7.500 en el cierre de ejercicio 2023, con esas cifras tan sorprendentes, pero porque hay buenas prácticas de fabricación. Entonces fuera saben que el producto es de muy buena calidad y a un precio contenido. Entonces, efectivamente, ayudamos a que el producto sea eficiente y absolutamente seguro, que es clave de alguna forma en un producto que vas a aplicar en la piel, en la mucosa, en el cuero cabelludo, en las uñas, etcétera. Justamente me ha venido a la cabeza que estamos ahora desde Inside inmersos en una negociación con un corporativo que está en la parte norte de México. Ellos es el grupo mexicano, pero está implantado en la parte sur de Estados Unidos, que sabes que en la parte sur pues hay mucha gente latinoamericana, sobre todo mexicana. Claro. Y ahora ellos tienen una iniciativa de montar un modelo de negocio de salón de peluquería bastante innovador, y dentro de ese proyecto tienen la fabricación de productos, ¿no? Y justamente me decía, oye, Pablo, ¿cómo podemos garantizar, o sea, aquí nos podrías presentar y hacer consulta para la fabricación de productos? Entonces, justamente, y me decían, ¿cómo garantizáis o cómo se garantiza? Dice, porque claro, alguien me puede decir, oye, mira, este producto te lo meto, pero yo tengo que pasar luego todas las normativas, digamos, de importación. Así es. ¿Y cómo podemos garantizar todo esto, no? Como no se habían metido nunca a fabricar, justamente me preguntaba por esto, ¿no? Yo le dije que aquí había normativa bastante alta, sí, y había una regulación con toda esta parte, sí, y que además habían una serie de expedientes que se piden pues muy extensos sobre cada uno de los productos, sobre cada uno de los principios, y de hecho incluso muchas veces sucede que te miden los principios activos al detalle justamente para que lo que se fabrica aquí o lo que se importa esté regulado, ¿no? Así es, las autoridades sanitarias exigen que en la puesta en el mercado haya la firma de un responsable de laboratorio de ese producto, de esa fórmula. La fórmula con garantías de protección de datos absoluta es compartida con las autoridades sanitarias para que desde la justificación que si hubiera un uso indebido y se produjera una reacción adversa, inmediatamente las autoridades sanitarias puedan intervenir en reducir, digamos, y frenar esa reacción adversa, ¿no? De hecho, la incidencia que hay de reacciones adversas es mínima en el sector, aproximadamente se calcula en una por cada 100.000 unidades, y por otro lado, siempre es por mal uso. Uh-huh. Es decir, pues, no sé, imagínate... una aplicación con un tiempo que no tenía que ser, o una piel que no tenía que ser. Por ejemplo, claro. O un niño que le huele muy bien el gel y piensa, si huele igual de bien, seguro que sabe igual de bien, vale, y entonces se lo bebe. Entonces, claro, no está pensado para eso, pero pueden ocurrir este tipo de incidencias que son, de hecho, las más comunes, o, por ponerlo en el mundo del cabello, que es un poco donde nos encontramos, y una persona que se produce una alergia a un tinte, por poner por caso, y en un momento determinado le preguntas a la usuaria, nos ha ocurrido más de una vez, ¿y a usted nunca le daba escozor? Y a lo mejor te dicen, sí, me llevas cociendo 15 años. Y dices tú, bueno, lo raro es que esa reacción se haya producido ahora, porque es que llevas 15 años no haciendo caso a las prescripciones que da el producto, que te dice, debes ponértelo en la piel, esperar un tiempo determinado y ver si se produce algún tipo de reacción adversa. Se te ha dado el caso y no has hecho caso. Entonces, quiero decir que los productos son totalmente seguros, totalmente fiables, todos los que son fabricados y puestos en el mercado europeo siguiendo las directrices que son las más estrictas del mundo. Otra cosa es importaciones extrañas, productos raros, mercados no controlados y que tú vas a comprar muchas veces buscando el precio, no teniendo en consideración que esos productos no cumplen la normativa, y ya no hablemos de productos que son de imitación, falsos, ahí puedes encontrar cualquier locura. Uh-huh.
Oye, has hablado también del tema de la innovación y la industria 4.0. Desde ese punto de vista, que es algo que se está impulsando en general en todos los sectores, nosotros justamente hace 2 años, nosotros hacemos como 5 o 6 formaciones presenciales con la gente con la que trabajamos, pero hacemos una anual, digamos, como convención anual, que es que entregamos unos premios a los que dar un reconocimiento a todas aquellas personas que han crecido en los últimos años, pues gracias a, primero, al impulso, cómo les ayudamos, y al mismo tiempo a su esfuerzo, ¿no? A su compromiso. Y en este caso estuvimos planteando un poco toda la innovación que venía, que te acuerdas que empezó todo el tema del metaverso, blockchain, toda la parte que luego se ha ralentizado y como que ha cambiado a otra historieta, y presentamos un poco cuáles eran las tendencias de peluquería del futuro. Cuando hablas de innovación y 4.0 en nuestro sector, digamos, ¿qué es lo que en estos momentos más impacta? ¿Por dónde está yendo la innovación y este modelo 4.0? A ver, nosotros, sobre todo cuando hablamos de innovación, pensamos más en fábrica, que es un poco nuestra realidad. Y ahí lo que intentamos es ver que se eleve la eficiencia, que se ahorren costes, que haya más ahorro del consumo de agua, que se contamine menos, que el diseño del producto sea desde el principio pensando en luego los residuos que van a quedar, que se cierre todo ese ciclo, ¿no? Entonces, es lo que más nosotros nos enfocamos desde el punto de vista estampa. Es cierto que luego, como nosotros tenemos que trabajar con subsectores que están vinculados al producto que nosotros distribuimos y fabricamos, analizas el salón de peluquería, por ejemplo, o el centro de belleza, ¿no? Y ahí yo creo que todavía hay mucho que hacer. Primero, toda la revolución digital que implican las nuevas comunicaciones basadas en redes sociales y todas estas alternativas que permiten tener un contacto directo con el consumidor final, no ubicado en el salón o en el centro de belleza cuando tú le estás atendiendo, sino que en cualquier momento pueden entrar en contacto con tu realidad, ya sea que tú presentas tus nuevos servicios, presentas colecciones o que quieres simplemente influenciar en las redes. Todo ese impacto es muy valioso y está revolucionando todos estos sectores y la forma de relacionarte con el consumidor. Todo lo que impacta a nivel de agenda. Tú ahora mismo no tienes por qué estar cogiendo el teléfono para coger cita. Si tú tienes una buena agenda digital y a la gente la acostumbras, al consumidor le educas en ese sentido, cualquiera es capaz con una aplicación sencilla, incluso aplicaciones WhatsApp, Telegram, etcétera, que no tienes ni siquiera que crearte una app específica para eso, para que la agenda esté autogestionada por el propio consumidor. Entonces, todo eso va haciendo más cercano tu servicio al consumidor final. Y por ahí hay una parte muy grande de digitalización desde el punto de vista, digamos, social, de comunicación y de redes sociales. Eso es una parte obvia, pero es una parte en la que todavía vemos que hay mucho que hacer. Y muchas veces dicen, no, es que voy a poner web. A lo mejor no te compensa. A lo mejor es más importante que estés en determinadas redes y sepas gestionarlas bien. Y eso es mucho más rentable que gastarte el dinero en tener una web que al final la van a visitar 3, pero lo otro lo van a ver 30.000, 50.000 o 100.000 personas. Luego hay otra parte también, desde mi punto de vista, que tiene que ver con realidad aumentada, tiene que ver con inteligencia artificial, este tipo de cosas, aplicadas a la imagen, donde en un momento determinado, y esto se va a generalizar y pronto, oye, pues quiero ver cómo me quedaría este color. Evidentemente no va a ser al 100% real, pero te puede dar una idea. Oye, si yo ahora quiero hacer un cambio de color a no sé qué, ¿cómo podría quedarme? Y entonces en un instante la realidad aumentada te va a permitir hacer una simulación que nunca va a ser 100% real, pero te va a dar una orientación. O yo me gustaría cambiar mi peinado. Por decir algo, tengo el pelo liso, me lo quiero alisar, tengo el rizado, lo quiero alisar, cosas de esas. Bueno, pues vamos a hacer primero una prueba en realidad aumentada y luego vamos a ver si me gusta el efecto. Entonces, ese tipo de cosas se van a implantar pronto en toda nuestra realidad, de salón de belleza, de centro de lo que queramos, ¿no? Bueno, muchas veces el propio fabricante también impulsa iniciativas tecnológicas, sí, digamos, para implementar o para la mejor implementación de un servicio, ¿no? Eso es. Esto, por ejemplo, pasa con la piel. Yo me acuerdo de ver el típico espejo donde realmente te miras y te dice exactamente la piel que tienes, qué necesitarías, con qué aplicación, ¿no? Todo esto. Ese tipo de cosas, por ejemplo, gadgets que tengan que ver con evaluación, diagnóstico de la salud capilar, de tu cuero cabelludo, etc. Todo eso se va a ir generalizando más y más y más y más.
Y bueno, pues y es probable que en el futuro, muy adelante, pues aparezcan robots que sean capaces de hacerte una parte del servicio. ¿Por qué no? Y no está mal si eso te descarga a ti de horas de trabajo intensivo y de tu mano de obra que puedas dedicar a otras cosas. Se trata de integrar las nuevas tecnologías de forma que tú crezcas, no que te mermen. Si te merman, no son tecnologías amables con la sociedad, con la economía y con la humanidad. Totalmente, lo que pasa es que aquí justamente acabamos de decir, oye Pablo, estamos en el momento de la historia donde tenemos más complejidad de gestión. Sí. Y yo siempre digo que si tú miras las noticias, te dicen que estamos en el peor momento. Si miras la historia, estamos en el mejor momento de la sociedad. Quiere decir, nunca ha habido tanto negocio, nunca ha habido tanto dinero, nunca ha habido tanto movimiento de empresa, pero nunca ha habido tanta complejidad. Entonces tú dices, ostras, son tecnologías que te tienen que ayudar, pero al mismo tiempo hoy en día tienes que dotarte de un equipo en el que ya hoy en día no puedes hacerlo todo tú solo. O sea, quiero decir, totalmente, la complejidad de gestión de un negocio que estábamos hablando de la conciencia que hoy en día tiene alguien que monta un negocio que dice, ostras, además de ser buen profesional técnico, tengo que saber de gestión para tener rentabilidad. Además, tengo que saber vender y tener un sistema de ventas. Tengo que tener un sistema de comunicación donde poder hacer marketing y llevarlo a ello. Y luego tengo que utilizar toda esta tecnología en la que me pierdo, ¿no? Entonces, la complejidad es cómo genero un negocio que realmente me genere la suficiente rentabilidad para yo poder contar con un equipo más amplio. Hoy en día ya estar prácticamente solo, y estábamos hablando, y me da pie un poco para entrar en el tema de indicadores clave, digamos, del sector, ¿no? Antes me hablabas de que de los 50.000 salones de peluquería en España, prácticamente, tú me has dicho 65%, si no me equivoco, están en autoempleo y 35%, digamos, divididos en... ¿No, me equivoco o no? O sea, te lo redefino. Vale. O sea, no están orientados al negocio, ¿vale?, como tal. Es decir, funcionan, abren todos los días, tienen clientela, subsisten, sobreviven y hasta ganan un dinerito. Pero no están planteados como salón de peluquería orientado realmente a negocio, donde podamos crecer económicamente, donde podamos dar empleo, etcétera. Entonces, claro, hablamos de la peluquería y metemos en ese saco un montón de cosas extraordinariamente diversas, que nada tienen que ver unas con otras. Pero sin duda, aquí de lo que se trata es de la parte profesional, de la parte de negocio, de la parte, digamos, de salón, de generar empleo, de generar conocimiento, de hacer que otros peluqueros crezcan como profesionales, etcétera. O sea, son realidades muy distintas. Claro. Pero sí, ahí está, digamos, ese 65%, podríamos decir, en grandes cifras, de no tanto orientados al negocio, como esa minoría, yo estimo unos 15.000 salones, que sí están planteados como salones negocio, lo sean o no, porque luego realmente de esos hay una parte menor que realmente son boyates que van a otro ritmo al que no van el resto, obviamente. Oye, dos comparativas interesantes. La primera sería que con los datos del sector de la peluquería, ¿qué diferencias ves con los otros sectores de la industria de la belleza? ¿Vale? Y la segunda sería, ¿cómo ves nuestro sector de la peluquería comparado contra otras zonas, otros países que realmente están haciendo algo que le está funcionando diferente? Vale. A ver, se me mezclan muchas cosas. Antes has tocado un tema de refilón que me gustaría que pudiéramos abordar, aunque fuera muy brevemente, y es, ante la complejidad, ¿qué? Ante la complejidad necesitas ayuda, necesitas equipo de entrada. No puedes viajar tú solo y ser un superviviente. Hay que ser muy especial para poder sobrevivir en esta jungla yendo solo. Entonces, creo que a mí me gusta mucho el símil náutico. Yo soy del mar, soy del norte, y además de un mar difícil. Para gobernar bien un barco, y cuanto peor está la situación, necesitas tener equipo y confiar en el equipo. Y el equipo tener muy claro que comparten barco y destino contigo. Total. Entonces, desde mi punto de vista, ante la complejidad en la que nos encontramos, es clave que tú tengas un equipo, que hagas equipo y que ellos sean partícipe de allí a donde quieres llegar. Y que eso les entusiasme y les cree esa expectativa de llegar a esa meta y que les entusiasme tanto como a ti. De lo contrario, olvídate, no va a resultarte, no vas a ir quemando gente por el camino, pero no vas a conseguir ningún objetivo. Y luego me decías, comparando la peluquería... Aquí el punto de unión serían los valores al fin y al cabo, ¿no? Sin duda. Yo realmente, la verdad que siempre, nosotros digamos que
ayudamos a implantar un sistema de ventas que sería como la gasolina del barco que va tirando para que tú llegues al puerto. O sea, el marketing y ventas es la gasolina que va tirando el barco. Motor, sirve y viento. Claro. Sí, si no, las ventas sería el viento. Total. Muy bien, yo es que como no soy de barco, no. Pero buena. Luego realmente tiene que haber un sistema de gestión, o sea, que me esté diciendo a qué velocidad voy y de qué forma lo estoy haciendo, y luego tiene que haber una dirección del negocio. Sin duda. Y la dirección, lógicamente, es la que vas tomando para llegar al sitio, ¿no? Claro, nadie es más importante que nadie. Claro. ¿Vale? Es ese símil, ¿no? Digamos, el intestino grueso es menos importante que el corazón es más importante que el cerebro, es más importante el oído que la pierna. No, es un conjunto. Entonces, aquí, marketing, el estilista, el que lleva las cifras, el que dirige, son todos igual de importantes. De acuerdo que es un poco el concepto de Arturo, ¿no? Del rey Arturo. Es decir, el primero entre los iguales. Sí, tiene que haber un primero entre los iguales. Pero realmente de lo que se trata es de un equipo y donde todos escuchen a todos, porque todos tienen algo que decir. Y en el fondo cada uno es una perspectiva de la misma realidad. Claro. Pero esa perspectiva los otros deben de conocerla también. Y es tan válida esa realidad como la mía. Total. Entonces es de lo que se trata, y cuanta mayor complejidad, más crítica es esta realidad que realmente se haga tangible y se exprese. Si no, no vamos a conseguir objetivos de ninguna clase. ¿Sabes que hay un amigo que me dice una frase que me dice: oye, Pablo, cuando haces un viaje, siguiendo con esta analogía, cuando haces un viaje, ¿qué te importa más? ¿Dónde vas a llegar o el viaje? Y claro, te lo piensas y dices: no, hombre, a mí me gusta más el viaje. Dice: pues a mí me gusta más la compañía. Totalmente. Entonces, a veces la compañía incluso te puedes ahorrar el viaje. Sí, totalmente. De lo extraordinaria que es. Entonces, es un poco estirar por esa filosofía, ¿no? Y decías tú de fondo, valores, sin duda. O sea, sin valores no hay nada. Y lo que pasa es que muchas veces la persona hace una evaluación de su vida cuando ya es tarde y se da cuenta, sin valores, ¿cómo has quedado? Solo. ¿Quieres quedar solo? Al final, en el momento más difícil de la vida, cuando haces evaluación, no. Ojalá estés acompañado de multitud y que esa multitud te exprese el afecto y el cariño que mereces. Totalmente. Es así. Totalmente. Nosotros estamos trabajando mucho sobre ese aspecto ahora. Nos da para hay muchas Y. No, las podemos ir a la No me olvido la pregunta. No, pero que nos da Además queda grabado. Entonces, no ha contestado. No, sí quiero contestar, pero no abres muchos melones. Es que tenemos para abrir. Entonces, a mí el tema de los valores es algo que me importa mucho cada año que pasa, cada vez más, porque al final hemos dicho lo del barco, la dirección, la gestión, el marketing, las ventas para impulsar el negocio, pero sin los valores compartidos, sin algo en lo que creemos todos, no caminamos juntos. Sí. La diferencia entre un grupo de personas y un equipo es que un equipo es un grupo de personas que tienen un objetivo común. Y es muy difícil tener un objetivo común si no compartes valores. Yo siempre explico que al final lo que te une a un hombre, amigo, mujer, familia, primo, equipo, hermano, es valores. O sea, si yo soy muy generoso y tú no eres nada generoso, vamos a durar 6 meses. Sí. O sea, el tiempo que nos dure, el interés que queríamos sacar de cada uno de nosotros. Del otro. Pero sin embargo, si tenemos un propósito compartido que tiene que ver con que vivimos de la forma, el valor de la lealtad, honestidad, generosidad, etcétera, es lo que te lleva realmente lejos. Y eso es lo que, mira, ayer estaba hablando con un chico, hicimos un webinar para un grupo de Estados Unidos y había un chico de Miami que me decía: aquí se lleva mucho el rentacher, ¿no? O sea, ahí está, pues primero, o sea, tú puedes ser asalariado, puedes ser a comisión o puedes hacer rentacher. Y me decía: ostras, Pablo, dice, escuchando los podcasts que os he escuchado, y yo le he dicho a Álvaro: oye, yo no sé de dónde has sacado tanta información, creo que no hemos hablado tanto. Y me decía, de todo lo que hemos ido hablando, dice, me he dado cuenta que yo tenía todo rentachers y yo me daba cuenta que yo facturaba yo solo el que más y mi rentabilidad estaba en lo que facturaba. Y tenía 9 personas alquilándome, pero al final yo no hacía negocio. Digo, claro, es que tu negocio no era la peluquería, tu negocio era alquilar espacios de tu peluquería, ¿no? Y entonces me dijo, claro, así he visto muy complicado hacer una visión de negocio compartida, porque el que me alquila el local no está compartiendo valores conmigo. Porque tú, ¿cómo le vas a decir quédate más tiempo, míralo de esta forma, cuida al cliente? Entonces, no hay una visión compartida de marca de cómo tienes que hacer las cosas, porque los valores lo que expresan es la ética con la que te comportas, la ética con la que reaccionas y la ética con la que van sucediendo cosas y donde te aferras es a los valores. Es, totalmente. Pasa el momento malo, ¿quién soy yo? No cuando pasa el momento bueno,
sino pasa el momento malo y cómo me comporto yo, cómo reacciono yo y cómo actúo yo con la gente con la que estamos. Sin duda, es que cuando la vida aprieta, ¿qué es lo que tú destilas? Y eso es lo que realmente importa. Es decir, vale, cuando te pones la soga al cuello, ¿qué sale de ti? ¿Sale bilis? Pues entonces las cosas van a ir muy mal. Sigue saliendo un aroma perfumado a rosas, maravilloso. No, nunca vas a seguir acompañado de la mejor compañía. No te va a fallar tu equipo, lo que te acompaña. Eso es clave. Lo que es absolutamente indiscutible es si existen valores sólidos y reales, si estamos en la verdad, si nos atamos a la verdad como un mástil clave de todo, vas a conseguir grandes resultados, aunque pueden llegar tarde. No van a ser resultados rápidos. Claro. Si no funcionas desde valores y principios de ese tipo, vas a conseguir probablemente resultados a muy corto plazo, pero vas a quemar la gallina, vas a quemar la vaca que te da la leche, vas a quemar aquello de lo que tú bebes. Por eso ahí está el tema ético. El que no es ético tiene que estar cambiando de negocio constantemente y moviéndose entre sectores. Alguien que es verdaderamente ético puede ser absolutamente la maestría de esa realidad y luego poder enseñar a otros para que alcancen esa maestría. Y en este sector hay muchos ejemplos de ese tipo. Pero yo creo que no se ha extraído todavía el jugo del conocimiento que hay detrás y no se ha logrado elevar la imagen del sector como valor social que realmente tiene. Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y ojalá este cambio de paradigma, personas como vosotros, iniciativas como las vuestras, consigan crear eso. Porque me decías, ¿cómo está la peluquería con respecto a otras piezas del sector? Pues nunca consiguen la rentabilidad que consiguen otros. Es decir, depende también de los sectores en los que nos movamos. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que se quiere iniciar un momento un poco como recesivo en la economía. Y yo lo veo en los datos, porque automáticamente sube el gran consumo. Si sube el gran consumo ya es un aviso a navegantes. Vienen momentos más complicados. Y los otros canales bajan en consumo, porque lo que va buscando la gente es precio. Claro. Igual que en online, de repente me empieza a subir el online, cuando llevábamos años con el online prácticamente neutro, luego la gente está buscando precio. Dices, caray, está el bolsillo, no está bollante. Entonces es un aviso a navegantes, ¿no? Pero luego hay otros sectores, pues como el canal del lujo. El canal del lujo es muy elástico. Cuando las cosas van bien, va muy bien. Cuando van mal, va muy mal. En comparación con el resto de los canales. Ahí lo que te está diciendo es, yo me puedo dar un lujo cuando tengo dinero en el bolsillo, y me lo quiero dar y me lo doy, porque es un lujo accesible. Por ejemplo, un perfume de alta gama. Y cuando la cosa está complicada, compro, pero con menos frecuencia. Sigo consumiendo, pero con menos frecuencia. Y entonces, por eso es como una banda muy elástica, ¿no? Es el canal que tiene la mayor fluctuación. De alguna manera. O sea, como si fuera la bolsa, ¿no? De alguna forma, sí. Y es por eso. Porque lo que realmente varía es un lujo accesible. La diferencia entre el que tiene el bolsillo fuerte y el que no lo tiene es la frecuencia con la que compro el producto. Claro. Nada más. Es la única diferencia. En ese sentido, el salón de peluquería tiene una ventaja absolutamente enorme y es una necesidad biológica. Entonces, muchas veces cuando me preguntan y dicen, ¿y cómo va a ir la peluquería? Yo digo siempre, bien. Porque es que no puede ir mal. Es estable. Porque hay una necesidad biológica detrás. Entonces, como tienes que cubrir una necesidad básica de tu imagen, de tu higiene, y eso además lo vinculas con la salud, cada vez la gente le da más importancia. De hecho, bajó la frecuencia de la visita al salón y ahora se ha aumentado ligeramente y se ha estabilizado. Luego son índices muy interesantes. Pero, claro, es decir, no es como el lujo, como es una cosa básica, necesaria, pues cuando crece orgánicamente. No podemos esperar crecimientos del 24 en el salón de la peluquería, ni caídas del -12. Si crece al 24, algo raro está ocurriendo ahí y alguien ha creado una revolución en el salón de la peluquería que a nadie se le había ocurrido antes. Un disruptor tan grande, claro, que provoca ese movimiento. Sí. Y si cayera al 12, es que la sociedad está pasando hambre. Entonces, no tiene ningún sentido. Vamos a ver siempre crecimientos orgánicos. Orgánico, que no está mal, que haya crecido en el primer semestre un 8,4. Eso este año, 2023. En 2024, un 8,4 primer semestre. Entonces, que no está absolutamente nada mal. Crecimiento sector peluquería, 2024, 6 meses, 8%. Un 8,4%. No está nada mal
y venimos de un crecimiento en torno al 8% de cierre de ejercicio 2023. Entonces ya es un 8 sobre un 8, caray, estamos hablando de algo magnífico, ¿no? Entonces hay un cambio de tendencia. De hecho, el tinte capilar, que era prácticamente el 60 o el 50% del negocio, que antes estaba completamente flat, creció ligeramente un 3%, ahora ha crecido un 4% en este primer semestre. Bueno, pues está habiendo otra vez un retorno, una vuelta al tinte capilar. Entonces, en ese sentido dices tú, bueno, esto se está saneando, parece que está queriendo, manifestando esa resiliencia que siempre está ahí, y por otro lado está dando como señales de querer crecer, querer explotar un poquito más y liberar un poco la rentabilidad del negocio, que es en lo que hay que mirar. Es decir, o sea, tienes una presión impositiva como no ha habido nunca. Estamos lamentablemente dentro de la OCDE, ahora mismo estamos en el ranking de los 10 primeros países con mayor presión de impuestos de todo el mundo. Entonces, lamentablemente estar en esos rankings no es el mejor sitio en el que estar, y algún día los que nos administran, que a veces parecen un poco, voy a decir, locos, pues tendrán que darse cuenta que si tú sigues apretando, estrangulas. Entonces, no es sostenible esa presión impositiva. De hecho, cuando la crisis de los años 20 en Estados Unidos, y le preguntaba a John Ford, oye, ¿cuál es la solución para salir de la crisis? Su respuesta fue inaudita. Querían meterle en la cárcel por afirmaciones del tipo, darle a la gente más vacaciones y sube los salarios. Entonces le querían meter en la cárcel. Pero claro, luego, una vez que después de soltar esa disrupción tan loca en los años 20, cuando estaba la gente en la calle muriéndose de hambre sin poder poner la calefacción en sus casas ni nada, resulta que lo hicieron y se convirtió en la economía más dinámica del mundo durante 3 décadas, ¿no? Entonces, realmente es así. O sea, tú quieres que la gente consuma siendo mileurista. Es imposible. Y no teniendo tiempo. Es decir, solamente tienen el sábado libre o el domingo libre, o media jornada el sábado y el domingo libre. Es imposible. Si tú a la gente le das dinero, la gente quiere gastárselo y divertirse. Entonces te va a disparar la economía. Yo entiendo que esto suena muy loco, pero es que es la realidad. Si tú le das dinero a la gente se lo va a gastar. Se lo va a gastar en lo que quiera, estoy de acuerdo, pero en lo que considere que es valioso para ellos. Pero tú has dicho que al final, dentro de la industria, el consumo a la industria es un 10%. Sí, del total del consumo. Claro. Es una barbaridad. Totalmente. Y además, teniendo en cuenta que cada vez la gente hay un cambio de paradigma en el sentido de estos productos me ayudan a que yo me encuentre mejor. Uh-huh. Y eso es clave absolutamente, porque ahora se han convertido en productos que son imprescindibles en mi vida. Mejoran mi autoestima, refuerzan mi identidad y hacen que yo me sienta bien. Entonces, en una sociedad cada vez más complicada, donde esto ya es una especie de jungla, por las preocupaciones, las amenazas, cuando no es el empleo, es la salud, que si viene otra pandemia, que si la crisis económica, la guerra aquí y allí o en el otro lado, que se inventan cada 2 por 3 un nuevo conflicto, la gente quiere ser feliz, quiere encontrarse bien. Y ahí es donde ha hecho el matching con el sector. Es decir, ¿qué me ayuda a encontrarme bien? La experiencia. La experiencia. Uh-huh. Y me lleva a sentirme mejor. Pues sin duda voy a invertir en eso. Mañana, no sé qué va a pasar mañana. Entonces, lamentablemente hemos traído una cultura, un consumidor que piensa en el ahora, no piensa a largo plazo y piensa en un placer, entre comillas, más o menos inmediato. Sí, más efímero. Más efímero, por eso me gasto el dinero en salir a cenar si tengo dinero o en pasar un fin de semana con mi pareja no sé dónde. De hecho, tú vayas donde vayas en estos momentos en España, casi todos los sitios los ves llenos. Claro. En general. Pero es por esto. Claro. Pero no vas a ver a la gente comprarse coches nuevos, no vas a ver a la gente invertir en nuevas casas. Está gastando un estilo de vida. Exacto. Y el coche, ves coches nuevos, porque ahora casi toda la forma de venta de coches es por leasing. Es un leasing encubierto, pero es un leasing. Entonces, si no, no vería. No te lo que ves, alquílatelo, tal. Eso es. Te cobro la mitad. Exacto. Yo rentabilizo. Y de aquí a 3-4 años, que ya veremos cómo está la sociedad y cómo te va a ti, ya veremos si te quedas con el coche o lo vendes porque no puedes ni pagarlo. Entonces, bueno, es lamentable, es un poco la sociedad de lo efímero. Pero en tecnología también lo están haciendo así, ¿eh? En tecnología también lo están haciendo. Hablábamos antes de la capacidad de concentración de la gente, empieza a ser la del mosquito y eso no es nada bueno. Pero bueno. Oye, se me han quedado 3 cosas ahora, digamos, analítica de lo que acabas de decir, aparte de que hemos entrado en una parte súper interesante, que es el nivel de conciencia que tenemos sobre lo que hacemos con nuestro equipo y cómo llevar a cabo el negocio, ¿no?
partimos de la base que hemos dicho de, oye, tenemos un 65% de salones no orientados a negocio. Antes hemos estado comentando que tenemos la perspectiva además compartida de que hay un cambio de conciencia también a entender que tienes un negocio y que no solamente está en el trabajo técnico, sino en preocuparte porque sea rentable. Porque cuidado, es que muchas veces parece que cuando hables de rentabilidad solamente hables de beneficiarte, pero la rentabilidad en cualquier negocio es necesaria por varios motivos. El primero es que si tienes equipo o si quieres tú mismo empezar, permanecer, sobrevivir y desarrollarte, lógicamente tienes que generar beneficio. Segundo, cuando tú inviertes en infraestructura de tu negocio para dar servicio, la infraestructura se va mermando y tienes que actualizarla y también tienes que reinvertirla. Hay cosas que se estropean y necesitas margen para conseguir eso. Si tienes un equipo, el equipo quiere crecer y quiere tener su plan de carrera y quiere evolucionar y tienes que sostener y que sea sostenible para el equipo. Entonces, yo creo que digamos que se minusvalora la responsabilidad que tiene alguien que monta un negocio para sus clientes, para sí mismo, para la infraestructura y para el equipo, sin duda, para el que lo hace, ¿no? Es que la ecuación no solo es la R de rentabilidad, hay que meter la S de sostenibilidad. Entonces, son dos aspectos de la ecuación que tienen que estar presentes y hay que ver cómo se gestionan. Entonces, tan importante es la rentabilidad, indudablemente, de tu negocio, que tienes que ser capaz de rentabilizar todas esas horas de mano de obra que tienes intensiva, porque es un negocio de mano de obra puro y duro. Total. Pero por otro lado tienes que hacer un análisis de sostenibilidad. Es decir, ¿es sostenible todas estas horas invertidas así? Tengo que ver cómo gestiono el tiempo. Y eso va a tener mucho que ver con el tema de la sostenibilidad. Entonces es absolutamente claro. Son elementos que si no están presentes y no están analizados, no puedes hacer proyecciones a futuro. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Entonces, y el camino a crear va a depender de esos dos elementos en la ecuación. ¿Qué pasa? Nos encontramos muchas veces profesionales que están muy a gusto en la parte artística, muy a gusto como estilistas y no quieren saber de lo otro, pero tienen que, pues habrá que ponerle azúcar al medicamento amargo que se tienen que tomar de realidad, donde podamos meter estos aspectos de gestión. El baño de realidad. Totalmente. O sea, lo que no son cuentas son cuentos. Hay una frase que me gusta mucho que he aprendido de un mentor mexicano, sí, con el que estamos haciendo una metodología que se llama Scaling Up, de cómo escalar negocio. El escalamiento de un negocio se basa en que tienes que estar al menos 3 años consecutivos escalando un mínimo de un 20%, ¿no? Y hay una frase que dice, que me encanta, que dice, la facturación es vanidad. El margen, la rentabilidad, es cordura. Y dice, pero el efectivo es el rey. Me gusta la visión y estoy completamente de acuerdo. Sí. Oye, digamos que, hay un 65% no pensando en el negocio, estamos empujando cada vez más desde diferentes perspectivas del sector a, oye, ten un salón rentable, ten un salón sostenible, me ha encantado la R por la S. Y luego realmente, de lo que tú has dicho, he dicho, jolín, si yo ahora me he puesto en una postura, en vez de ser un actor de la conversación, me he puesto a ser un observador. Entonces me he puesto en rol de observador y he dicho, si fuera un inversor que entro en la industria, lo que me acabo de narrar Óscar es que es un sector bastante estable, que además en estos momentos está tirando en positivo, o sea, que la tendencia es positiva, que arroja márgenes interesantes y la única debilidad sector, si hacemos un DAFO sector, es básicamente que el dueño que impulsa el negocio no tiene suficiente, en estos momentos, conocimiento, iniciativa, que esto realmente yo siempre lo digo, cuando decimos estas cosas desde Inside, yo no tengo una perspectiva, no me gusta el mensaje negativo de señalar de lo que no haces bien, sino lo que no haces es quizás porque no lo conoces, no has aprendido de ellos y realmente no sabes hacerlo. Son puntos de mejora. Claro, son áreas de mejora más que realmente puntos de debilidad que tienes, ¿no? Entonces, sin duda, esta área de mejora está en entender cómo mejorar el negocio. Y hay gente, como tú has dicho, que sobrevalora lo que puede hacer en un año, pero no valora correctamente lo que puede conseguir en 10. Eso es. Y es que tú has dicho, oye, crecer a doble dígito es difícil. Cuidado, es difícil. Yo tengo una perspectiva que apoyo mucho en todas las sesiones, clases que tenemos, que es difícil si tú realmente no haces nada y quieres que el negocio vaya por ti solo a doble dígito. Pero si tú solamente hacías trabajo técnico y de repente empiezas a ejercer todas las posibilidades que tienes como negocio, a nivel de comunicación, a nivel de marketing, a nivel de publicidad, a nivel de ventas, y empezar a empujar todo eso,
Yo te aseguro que nosotros, los resultados del negocio es que garantizamos un crecimiento, pero no hay ningún negocio. O sea, en estos momentos yo vi unos datos que sacasteis en el último informe, que el ticket medio en España estaba aproximadamente, había subido, sí, y estaba entre 30 y 40 euros, y el ticket alto era a partir de 45. Sí. Nosotros en Insight, digamos, manejamos un ticket de la gente con la que trabajamos de a partir de 65 promedio, y luego 90, 95, 100 como ticket ya más alto de salón, ¿no? Top. Claro, el primer indicador que tiene que saber manejar un negocio antes de captar negocio es que el ticket medio, ya no los precios, que los precios, verdad, que pueden influir en el ticket medio, ¿no? Pero que los servicios por cada visita, con lo cual el ticket medio sea el correcto. Porque si tú por cada 100 visitas al final haces que realmente entren 7.000 euros, tu negocio es muy rentable. Pero lo que le pasa a la gente es que quiere ser bueno, bonito, barato, y al final es muy difícil ser bueno, bonito, barato con la mano de obra, lo que cuesta, los costes de los productos y los costes generales. Es que no es realista, y casi te diría que es hasta bueno, bonito, barato en esto, en este sector en concreto, en esta realidad, es suicida directamente. Porque, en primer lugar, tú con esa definición que haces de tus servicios, estás creando una identidad. Una identidad en la que tú eres barato, tú eres caro, tú ahí estás metiendo algo intangible, pero que percibe el subconsciente del consumidor, que es, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor? Entonces, no, es que fíjate, es que la peluquería de enfrente, es que están cortando el pelo a 6, 8, 10 euros. Vale, ¿tu valor es ese? Tú has estudiado no sé cuánto tiempo, te has metido no sé cuántas formaciones para ser un experto en color, en salud capilar, para realmente cobrar 6, 8, 10 euros. ¿Es eso en lo que tú te quieres convertir? Perfecto, eso va a crear tu identidad y eso te va a dar un valor que el consumidor va a captar enseguida. O tú quieres que el consumidor entre y encuentre un trato exquisito, un ambiente exquisito, amabilidad, escucha, higiene. Evidentemente, si tú encuentras eso y le cobras 6, 8 euros, hay una disonancia cognitiva enorme. Y va a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me están regalando el servicio? No, es que esto es una escuela. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que el que me ha cortado es un aprendiz de brujo. Jope, habérmelo dicho porque a lo mejor me llevo un trasquilón y no me he enterado. Pero claro, va a intentar razonar y argumentar por qué es eso. Entonces, aquí yo creo que el tema del valor, que el valor es subjetivo completamente, que tú le otorgas a ese servicio es clave. Entonces, como aquí hay una carga enorme económica de salarios, de espacios, de energía, de agua, de impuestos, etcétera, no puedes ir con márgenes cortos. Lo que pasa es que el servicio que tú tienes que dar tiene que ser acorde con el valor que tú le estás dando. Y entonces el consumidor va a entrar por ahí. Claro, lo que pasa es que te hace falta saber entregar el valor, saber comunicar el valor, y saber desarrollar el valor. Porque hay mucha gente que se indigna cuando ve, digamos, precios bajos o servicio tal, pero dices, vale, es que muchas veces quizás el valor tú no lo sabes comunicar correctamente. Claro. O sea, porque al final tú quieres valorar una cosa, pero si yo no lo percibo, porque está el valor recibido y el valor percibido también. Totalmente. Al fin y al cabo. Entonces, ese tipo de intangibles, ese tipo de aspectos tan abstractos y que no son fácilmente aterrizables, son claves en todo esto, porque eso va a crear, esa es la experiencia, lo que llamamos la experiencia al final, ¿en qué se traduce? En eso, en lo que y es la experiencia que percibe el que entra por la puerta de tu salón, la experiencia que tiene mientras es atendido allí y el servicio que tú le prestas y se marcha, y lo que ha pagado por ese servicio. De hecho, la experiencia justamente, la descripción es lo que recibe el cliente es antes, durante y después de la compra. Claro. Que es lo que acabas de decir. Y el recuerdo que queda de la experiencia que he tenido. Y eso queda ahí asociado, sea subjetivo u objetivo, claro. Da igual. Cada uno le da su acuerdo. Claro, cada uno le da su objetividad o subjetividad. Totalmente. Según lo que quiera percibir o según lo que quiera recibir en ese momento. Exacto. Es que la chica era monísima y el tipo hace mucho tiempo que no está con una chica mona. Pues oye, y a lo mejor el servicio que le ha dado es regulín, pero se queda encantado de la vida. Pues fenomenal. O la conversación. Joder, qué conversación me dio. Ya lo de menos es el peinado que me han puesto. Entonces, todo eso forma esa nube
esa especie de atmósfera que es lo que va a quedar. Como la que recibes en un restaurante, en un teatro, en un cine y lo que sea. Exacto. Oye, en fin, hemos hablado de los indicadores, me has dicho que hay un acumulado a 2024 8% de crecimiento. El resto de indicadores en estos momentos clave del sector, como número de colaboradores por salón, ticket medio, servicios, penetración de servicios, en estos momentos, ¿cómo están en el sector de la peluquería? Pues mira, lo que hay es, yo creo que cada vez se va a ir creando como un gap, como Dos velocidades. Una diferenciación mayor entre las dos realidades, el que es salón profesional negocio, del que es pura subsistencia y ya está, y que es tan digno y tan maravilloso como cualquier otro negocio. Fenomenal. Porque lo que estamos observando es que cuál es el salón que realmente crece, que consigue esos 2 dígitos que decimos, que consigue esas rentabilidades que todos admiran y quisieran adquirir o alcanzar, y esos tickets tan elevados que están fuera de los tickets medios que nosotros manejamos. Pues son aquellos salones que tienen más puestos, es decir, que tienen más espacios de trabajo, que tienen por lo menos 6 puestos o más, que tienen al menos 4 o 5 trabajadores por salón, o sea, de ahí hacia arriba, y son los que consiguen los ratios más elevados. Entonces, claro, estamos hablando de una realidad que no tiene nada que ver con la otra. Nosotros nosotros narramos que existen 8 etapas en el sector de la peluquería. Etapa 0, fase emprendedora, estoy solo, arranco mi negocio y hasta que no llego a 5.000 euros y no puedo pagar mis gastos y pagar mi sueldo, no tengo rentabilidad. Pasas a la fase step, que es un siguiente paso donde contratas a una persona a media jornada o tienes a alguien a jornada completa. Ya te viene un valle de la muerte que es tener que seguir tú con tu dinero y al mismo tiempo generar para el siguiente, ¿no? Luego está el siguiente paso, que estás entre 3 y 4, que ya lo llamamos una fase manager, en la que ya tienes un equipo, aunque sea un mini equipo, que no lo llamamos a un equipo del todo porque no tiene autonomía suficiente, que es el dueño más sus ayudantes, que realmente le ayudan, digamos, al volumen de cliente. Es verdad. Llamamos fase success, que es la cuarta etapa, en la que al menos tienes un equipo entre 5 y 7 personas que permite tener la rentabilidad adecuada, incluso no ser recluso del negocio y empezar a manejar un equipo que empieza a tener una profesionalidad alta, una mejor autonomía, una mejor formación, dar un mejor servicio. Ya no mejor servicio porque seas mejor técnico, mejor servicio porque tienes más capacidad, más oferta, más tiempo, más disponibilidad y más puestos, al fin y al cabo, ¿no? Más capacidad de poder atender a más gente, ¿no? A partir de nosotros entendemos que el modelo ideal en España y en general de lo que hemos aprendido en Latinoamérica y Estados Unidos es el success, es donde todo el mundo quiere estar, porque un equipo de 5 o 7 personas se maneja bien, tú como dueño del negocio, una persona que te ayude en recepción y 4 o 5 estilistas, la facturación a la que puedes llegar, 25, 30, 35.000 euros, 40.000 si facturas lógicamente más o 50.000, sin embargo te deja una rentabilidad suficiente y además puedes tomar vacaciones, no depende todo de ti y no estás diciendo, ostras, si no voy, todo depende. Se hunde todo. No, pues desde esa etapa 5 hacia arriba es donde estarían ese tipo de salones que yo estoy analizando y que demuestran una rentabilidad que está a otro nivel. Aquí tenemos nosotros 3 etapas más. Etapa speed, cuando estoy acelerando para convertirme en un salón escalador. El speed está entre 7 personas, 15. El scale, que el scale realmente ya te vas entre 15 y 80. A nivel internacional está estudiado, de hecho nosotros nosotros digamos que lo que hacemos es ver todas las metodologías de desarrollo empresarial que hay a nivel internacional, captar esa formación y traducirla a formato peluquería, aterrizarla en los salones. Muy interesante. Y te voy a pasar un episodio que hablamos con Daniel Marcos, que es el fundador de Growth Institute en México, y en Estados Unidos, en el MIT, Bert Harnisch es el autor de varios libros, entre ellos uno que se llama Scaling Up, que es cómo unas empresas crecen y otras no. Nosotros hemos cogido la metodología, la hemos adoptado a peluquería, y en este caso los salones, las empresas de scale, el mayor valle de la muerte que hay es entre 15 personas y 80 personas, porque no tienes suficiente infraestructura para todo lo que tienes que hacer, pero tienes que dar servicio y tienes que seguir creciendo. Cuando pasas a growth, que es que la parte ya más alta, que ya está de 100 empleados, 250 o más de 250, aquí hay un tamaño muy pequeño en nuestro sector, ¿no? Muy poquitos, son algo excepcional
y muchas veces realmente... O sea, tú la parte que has analizado es entre Speed y Scale, ¿no? Que es ese... Claro. 10, 15, 20 personas, varios salones con 5. Exacto, eso es, incluso varios salones. Claro. Porque ya cuando hablamos de esas cifras, ahí ya realmente muchas veces estamos hablando de franquicias, estamos hablando ya de otro tipo de modelos de negocio. Sí, porque son pequeñas unidades de 5 o 7, ¿no? Eso es, donde lo que hacen es replican un modelo que les ha funcionado, que no significa que funcione en todas partes, Claro. que es lo que se intenta hacer, implantar el mismo modelo en todas partes y no siempre funciona. No, porque hay consumidores diferentes y modelos de actividad adaptados a ese consumidor. Exacto, y hay densidades de población distintas, rentabilidades de la población diferentes, etcétera, ¿no? Lo que yo sí tengo claro es que este esquema que tú me planteas, que me parece muy bien aterrizado, es perfectamente generalizable en culturas latinas. Me da igual cuenca mediterránea europea como Sudamérica o Centroamérica, ¿vale? Incluso sur de Estados Unidos. Ya culturas más centroeuropeas, o sajonas, etcétera, tengo yo dudas de que sea aplicable. De que se pueda adaptar. ¿Vale? No. O en Oriente o en Asia, porque son otras culturas. Pero sí me parece que se adapta muy bien a cuando nosotros segmentamos, cuando hacemos los estudios a 1.200, 1.500 salones, hay segmentación del número de puestos, número de trabajadores, tu facturación, etcétera, etcétera, cuánto compras de producto, y todo eso permite segmentar y se parece mucho a lo que sale en la segmentación. Nosotros lo hemos adaptado a esta segmentación de aquí, ¿eh? El modelo Scaling Up a nivel Estados Unidos y mundo que hacen, ellos lo hacen en 4 etapas. Y te hacen una etapa que es de 1 a 5 empleados, la siguiente etapa es de 5 a 15, la siguiente de 15 a 80 y la siguiente más de 80. Hacen grupos más grandes porque el tamaño de las empresas realmente es totalmente diferente. Claro. Si tú aterrizas en un sector tan atomizado como la peluquería, o reduces las etapas y ves más etapas, porque si no, tendríamos una etapa. O sea, pero ahora prácticamente nos quedaríamos con 2. Y luego nos pasa lo de siempre. Es decir, o sea, realmente nosotros podemos compararnos con un modelo de negocio como en Estados Unidos. No. Y no vamos a poder hacerlo. No porque, primero, la Unión Europea se ha demostrado que no era tan Unión Europea. Entonces, no es un mercado común. Sí, pero... Y ya hemos tenido la experiencia del Brexit. Y me temo que haya más exit. Sí, porque el mercado anglosajón es diferente. Es diferente. Una mentalidad diferente. Es diferente. Al latino europeo. Exacto. Pero tú cuando estás en el territorio americano, estás perfectamente implantado allí y estás inculturizado completamente allí, realmente dispones de 350 millones de habitantes y un territorio enorme. Y entonces no me extraña que ese tipo de modelos puedan funcionar allí. Aquí no me creo que tú puedas generar esa palanca tan grande, porque vas a encontrarte con algo mucho más atomizado, vas a encontrarte muchas culturas, si es que dices, bueno, salto por lo menos a Sudamérica porque esto ya es una asfixia y quiero crecer. Vale, pero Argentina es una realidad, Chile es otra realidad, Brasil es otra realidad, México es otra realidad. O sea, cuidado, porque no es la misma realidad. Quiero decir que Estados Unidos es otro mundo o China es otro mundo, entonces es difícil que nos comparemos. Solamente hago el comentario en cuanto a, entiendo los modelos de escalabilidad, pero me parece que algunos de esos modelos no son realmente aplicables aquí. En mi cabeza, me puedo estar equivocando ahora, Pablo, pero yo diría que esos grandes de más de 80, creo que pueden ser un 0,8% de las muestras que nosotros hagamos. Seguro. O sea, seguro. No es ni un 1%. No, o sea, realmente nosotros decimos que el 90% está hasta el success. Luego en Speed hay un poco más, un 5 tal por ciento, y el resto es súper poquito, poquísimo, que son los grandes players del mercado, que son los que han hecho grandes grupos ya, que digamos que generan franquicia. Pero que es algo excepcional. Claro, lo que sí está bien es aprender de ellos y quedarte con lo mejor que tú puedas aplicar en tu barco. Claro. ¿Vale? A veces, pues el transatlántico tiene unos sistemas de navegación maravillosos, pero dices, ¿y para qué quiero yo poner un sistema de atraque como el del Atlántico? O sea, no me interesa. Entonces está bien por aprender, por inspirarte, pero luego tienes que adaptar esa inspiración a tu realidad. Para mí el secreto está justamente en esta parte que acabas de decir, la adaptabilidad. Nosotros ahora estamos en 10 países trabajando, las problemáticas son exactamente las mismas, lo que pasa que el lenguaje, el precio, el tipo de consumidor, el tipo de cabello son diferentes. No tiene nada que ver. Nosotros, de hecho, nos hemos puesto a trabajar con un grupo de 40 salones ahora, que de hecho ayer justamente tuve una mentoría por la tarde,
Entre ellos estaban Chile, México, Panamá, Dominicana, Colombia, Venezuela y Uruguay. Pues hay unas realidades extraordinariamente diversas. Pues fíjate, en cada semana nosotros trabajamos semanalmente, como te he dicho, con ellos, y las problemáticas del día a día, lo que pasa que, por ejemplo, hay adaptabilidad como en Latinoamérica en general se lleva mucho, la cultura mayormente es que el pago es por comisión. Ya. Con lo cual, por ejemplo, tengo un salón con el que trabajamos que tiene 2 salones y en cada salón también hay otra diferencia, es que en vez de estar tan atomizados, ahí están más concentrados. Seguro. O sea, quiere decir, en núcleos de población hay salones mucho más concentrados con más trabajadores, pero también hay mucha movilidad porque al ser a comisión, como la persona encuentra algo que le interesa más o irse de allí, tengo un salón, trabajamos con unos salones de Uruguay que, por cierto, vienen ahora en octubre a vernos y vamos a hacer un podcast con ellos, ya lo verás, te lo pasaré, que 2 salones con 9 personas cada uno y de repente hay 4 de uno y 3 de otro que se han ido y se le ha desmontado la paradeta. Claro, no tienes la dificultad de tengo que echarles, no tengo que tal, que aquí la gente no se te va a ti de fácil, pero realmente, claro, ahora, por ejemplo, haciendo cálculos de costes de personal. Oye, Pablo, ¿cómo calculamos el personal y el tiempo si esto va a comisión, no? Otro tipo de cálculo. Entonces, por eso que sí que hay ciertas adaptabilidades, pero la problemática de la gestión del equipo, del impulso a las ventas, de la parte de la comunicación, de la gestión empresarial, lo que son temas estructurales, funcionan exactamente igual. Seguro. La adaptabilidad del consumidor, o por ejemplo, hablaba el otro día, nos vamos al Ecuador a hacer una clase ahí formativa con una importadora que allí tiene 4 marcas y me decía, Pablo, trabajo con marcas italianas, que justamente ayer sacamos el podcast con ella porque vino a España, porque a su hija la ha dejado aquí en Madrid estudiando. Y me decía, Pablo, yo que trabajo con marcas italianas, la imagen y la moda que me dan, al final es de mujer europea. Y a mí no me vale para la gente, la gente de Ecuador. Claro, no se van a identificar con eso. Claro, entonces, las problemáticas estructurales de lo que es la gestión del negocio, que tiene que ver con gestión de personas, con comunicación con cliente, con todo eso, eso es igual. Ahora, las realidades de cada mercado, ya hay ciertas cosas en precio, en cultura, en lenguaje, en ciertas cositas. De hecho, yo al primer grupo les he dicho, oye, os vamos, justamente, hemos tenido unos incentivos con ellos de, vamos a hacer todo esto con vosotros también para aprender la adaptabilidad que tenemos nosotros. Totalmente. Para poder adecuar todos los sistemas que tenemos a cada país. Me parece súper interesante y es un tema me parece apasionante, porque creo que se aprende muchísimo al ayudar a otro. Es decir, o sea, tú no eres experto en el negocio en Uruguay, tú eres experto en el análisis de un determinado negocio. Entonces tú ayudas a que el otro crezca. O sea, yo no tengo negocios de peluquería, no tengo un salón de peluquería, no puedo hablar en primera persona de eso, pero yo sí tengo metodología de análisis que te puede ayudar a que tú analices tu realidad, que son cosas distintas. Totalmente. Entonces, pues se trata de empujar y de ser sinérgicos. Oye, hay 2 cosas que se me han pasado por la cabeza antes de terminar con esta parte, que ha sido, una, ya que hemos hablado de zonas de adaptación, ¿qué percepción tenéis iba a decir tenéis o tienes, pero hablando de Stampa en general, hemos hablado de 2 velocidades, grupo de salones de peluquería que realmente no están orientados a negocio y el grupo que sí, y luego diferentes etapas, ¿no? Sin embargo, si hablamos un poco en España, la división que hay por comunidades o zonas, ¿también podemos decir que hay realidades diferentes? Sí, absolutamente. Porque yo, por ejemplo, Madrid lo veo a una velocidad muy diferente. O sea, si tuviera que hacer, si me dices, oye, Pablo, haz una sola segmentación, una sola, que ahora me dices tú, yo cada vez que vengo a Madrid veo una realidad en Madrid y otra realidad en el resto de España. Bueno, entramos en un tema desde mi punto de vista cuya explicación es escabrosa, porque tendríamos que hablar de fondos políticos, y aguas revueltas y demás, ¿no? Y me da mucho apuro todo eso. Mejor. Pero es que me da el tufo que tiene que ver de fondo con cosas de esas. Entonces estamos observando algunas regiones que eran extraordinariamente dinámicas, cómo se están deteriorando a unas velocidades horribles, y que da muchísima pena ver lugares que eran verdaderos referentes económicos, culturales, etcétera, cómo se están degradando, y otros que todavía son como pequeñas islas culturales que esperemos que sobrevivan a todo este disparo. A toda la vorágine de turismo. Sí, de turismo y de inmigración y de gestión de cambio de los administradores y todas esas cosas tan locas.
Entonces, lo que sí es verdad es que simplificando, cuando tú analizas, hay dos, o sea, yo diría, se divide en dos. La península se divide claramente en dos. Zona centro-norte y zona, digamos, ya excluimos el centro-sur. Es que son dos realidades completamente distintas. Incluso hay unas diferencias de precio enormes, pero enormes. O sea, prácticamente hay unas diferencias de precio del 100%. Madrid para arriba en alto y sí, Madrid para abajo, mucho tirando hacia precios tickets más bajos. Mucho más bajo. Y se nota y a veces sorprende. ¿Qué dices tú? ¡Ostras! Pero si el servicio es el mismo, pero si están dando... Bueno, pues algo sucede ahí. Y no faltan poblaciones y ciudades que realmente además están ahí. Como Marbella, un Málaga que está ahora para nada, tope, ¿no? Para nada. Y sin embargo, yo creo que hay un sesgo cultural, yo creo que hay un prejuicio seguramente con el tema del valor y del reconocimiento del servicio que tú das realmente, tanto por el que lo aplica como por el que lo recibe, que está influyendo en ese sentido. Entonces, no deja de sorprender. Y además, cuando vamos a los datos, es que tienes que coger y decir, vamos a hacer, y dices, el promedio, pero tienes unas desviaciones enormes, porque entre unos y otros hay unas diferencias mayúsculas. Entonces, es muy distinta la zona norte de la zona sur, y en cuanto a precios, es llamativas las diferencias. Entonces, para mí es un fenómeno un poco paranormal, diría yo, ¿no? O sea, ¿en qué horquilla se puede ver esa diferencia que ves? Pues que a lo mejor abajo estemos hablando de un mismo servicio en 20, 22 euros y arriba el mismo servicio 40, 45 sin, vamos a aprovechar el dicho, sin despeinarse. ¿Estamos hablando de precios de coloración promedio más o menos? Sí, por ejemplo, cosas de esas, cosas muy básicas, corte o color o cosas así, unas diferencias de precio muy llamativas. Entonces dices tú, pues no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido. Cuando además, toda la parte además sur y levante tiene un impacto turístico enorme que también hay que aprovechar. O sea, somos el segundo país más visitado del mundo. 85 millones de turistas que vienen todos los años. Jolín, hay que ver la forma de aprovechar eso, de capitalizar eso, no lo sé. Hay que pensar, o sea, no es tan sencillo. Dices, bueno, es que, ¿y cómo hago para que el turista venga y si va a estar aquí 15 días, ¿por qué se va a cortar el pelo? No lo sé. A lo mejor es hacer convenios con hoteles, no lo sé, es cuestión de dar una pensada, pero hay que aprovechar esas mareas, esos oleajes sociales, ¿no?, que aportan y suman. Entonces, bueno, pues hay que pensar, no tengo la solución. Este 8% de crecimiento que está viviendo el sector, ¿habéis podido profundizar un poco en qué indicadores clave se mueve este crecimiento? O sea, ¿de dónde viene? Si viene por el aumento de visitas, o viene por el aumento de precios, o viene por el aumento del ticket, o hay ciertos servicios que han despuntado y que realmente son motores o un poco palancas de crecimiento. Hay un poco de todo. O sea, quiero decir que detrás de ese 8% influye subida de precios, que era imprescindible si no sobrevives. Hay también un poquito más de visita y demanda del consumidor al salón. El consumidor valora un poquito mejor los servicios y entonces está dispuesto a pagar más por tickets medios más caros que antes. Entonces todo eso está inflando el balón y ayudando a que la cosa crezca. Pero, por ejemplo, se está queriendo recuperar un poco el color que había caído completamente, había sido además de una manera muy drásticamente sustituido la autocoloración que me hago yo en casa, aunque ponga la casa destruida de tinte. Y que además hace años hubo un auge de eso a tope. Y claro, con el tema de los encierros a los que nos sometieron, pues todo eso repercutió y ahora vuelve un poco a lo normal. Servicio salón. Servicio en el salón, servicio profesional. Y entonces ahí vuelve otra vez a recuperarse. Todo eso va empujando. Pero a mí me llama sobre todo la atención una cuestión, y es hay una demanda claramente mayor de productos de tratamiento capilar, pero no solamente en el salón de peluquería, sino en el conjunto del cuidado del cabello. Entonces, tanto en farmacia como productos de tratamiento más light, pero que encuentras en gran consumo. Toda la entrada de producto profesional que está haciendo en el canal selectivo, que es la perfumería especializada, etcétera, y que está teniendo un auge muy relevante. No súper bestial. Pero tremendo, está habiendo un dinamismo y sí que estamos viendo crecimiento. Es el modelo de negocio de éxito es nuevo, de estos 10 años. Pero indica que el consumidor quería acceder a determinado tipo de categorías y de productos
Y el salón siempre tuvo una especie de complejo de vender producto. De reticencia Sí, también. a vender. Y no solamente eso, sino que nunca le dicen al consumidor, oye, he usado este champú, te he dado este tinte, te he hecho... No, es como un secreto, a veces malentendido, cuando el consumidor dice, joder, a mí me gustaría saber qué me has aplicado para yo comprármelo. Y si no lo puedo comprar por ahí, pues te lo compro a ti. Bueno, pues todo eso ha llevado que al final se ha permeabilizado el canal y ha empezado a entrar pues por el mundo del canal selectivo, igual que en la compra del producto en online, que eso es menor, ya te lo digo, porque hay gente que tiene mucha fantasía sobre el online y te digo yo que no. Cuando hablas de tema tratamientos, Sí. nosotros en Insight diferenciamos en dos tipos. Lo que es el tratamiento cosmético más dirigido a la belleza y a la recuperación del cabello, tipo hidratación, nutrición, brillo, cuerpo, y luego hay otra parte que diferenciamos de una tendencia que viene dándose en los últimos años y que va a seguir siendo, entendemos, tendencia, que es la salud capilar. Exacto, O sea, el exacto. tema más de cuero cabelludo, Sí. la gente está más preocupada Sí. por todos los temas también internos del cuerpo, Sí. ya la relación con temas incluso de microbiota, o sea, que Sí. hay un concepto ahí que se desarrolla. Todo eso está despuntando y está tirando. Y eso está haciendo también que será... ¿Por dónde se infla el globo? Pues por ahí también se está inflando el globo. Entonces, eso yo lo pondría en consideración. Y creo que el salón todavía tiene que desarrollarse mucho en esa dirección. O sea, al principio son servicios, entre comillas, y no quiero generalizar, que no me malinterprete tu audiencia, servicios básicos, o sea, tradicionales, el color, tal, no sé qué, el peinado... Nosotros lo llamamos así, ¿eh? Ya no. Nosotros lo tenemos separado. O sea, educamos, digamos, a toda la gente que trabaja con nosotros en entender cuál es el servicio principal. El principal lo llamamos aquel servicio de demanda que necesita el cliente y que viene por necesidad. Y que genera rotación. Claro, y que genera rotación natural. Nada más. Al servicio complementario, que es el servicio de valor añadido que necesita Eso es. de un diagnóstico, una información, una propuesta y una recomendación. Eso es. Entonces, ahí creo que hay mucho desarrollo por hacer. Y además es importante que el consumidor vea que ahí hay una oportunidad porque la van a aprovechar y porque la gente cuando tiene un buen servicio en ese sentido le encanta el resultado, no tiene nada que ver. Entonces creo que hay mucha oportunidad por ahí y de hecho es un vector que nosotros estamos viendo que hay un crecimiento importante y eso lo está demandando el consumidor. Luego hay un fenómeno que a mí no deja de sorprenderme y es que yo no tengo datos, ¿vale? Me gustaría, no tengo tiempo de investigar para enterarme, pero creo que somos el segundo país con mayor alopecia del mundo. Uh-huh. Y dices tú, ostras, ¿qué está ocurriendo en la población en España para que ocurra eso? Y entonces, Yo creo lo mismo que con el gluten y las intolerancias. cosas de esas. Prácticamente. Claro, entonces dices tú, oye, pues es que esta gente está perdida, no tengo nada que hacer ahí. No, ahí hay servicios también que prestar. Y de hecho ahora, claro, han crecido como la espuma todo lo que tiene que ver con implante. Bueno, ¿y por qué el salón no enlaza con la implantología en el sentido de que ¿y quién va a cortarle el pelo a esa persona? ¿Quién va a tratar su cuero cabelludo a esa persona? Porque hay todo un tiempo, digamos, posoperatorio, posintervención. Entonces, ahí yo creo que hay como nichos de negocio que todavía son como nichos extraños, poco definidos, difíciles de entrar en ellos, pero creo que hay unas oportunidades muy interesantes. Pues sabes que te iba a preguntar por las tendencias y oportunidades, pero no me ha hecho falta preguntarlo porque has entrado directamente por ahí. y justamente es algo que veo, pues claro, de la forma que lo has narrado es de la forma de aprovechar dos cosas. Primero, orientarse al consumidor y lo que está demandando, y eso por lo que acabas de decir es una tendencia que se está viendo desde los diferentes canales de distribución. Es que además no es un canal, es que está ocurriendo en todo. Claro, tú al final la visión que tienes, digamos, la que te llega a la cabeza es, oye, no es que veo peluquería, es que Gran Consumo actúa así, es que Lujo actúa así. Farmacia actúa así, etcétera. Y es que al final es un pool que hay ahí, ¿no? Exacto. Y luego, por otra parte, está en claro que si estamos necesitando de una mayor profesionalización, más, digamos, rentabilidad, si nos orientamos a servicios hiperespecializados o de una profesionalización cada vez más alta, como ha ocurrido con la implantología, porque claro, yo recuerdo de cuando entré en el sector en 2009, que todo el mundo decía, el día que se invente un producto para que crezca el pelo, ese producto se va a reventar. Claro, no ha salido el producto, pero sí que ha salido el servicio que hace que todo el mundo recupere el cabello, y es verdad que hay mucha problemática con eso. Yo tengo una perspectiva, a ver si te parece, que es que dentro de la peluquería dos cosas. Hemos dicho servicio principal y complementario.
para mí también hay dos tipos, entre comillas, de peluquería. La peluquería siempre se ha asociado a un prescriptor de moda, o sea, más un servicio relacionado con la belleza más que con algo clínico. Y lo que tiene que ver con toda esta parte de salud capilar, clínica, toda la parte de implantología, tiene más con algo más clínico que, digamos, de belleza, aunque luego acabe en la belleza, ¿no? Es que el consumidor te lo está poniendo en bandeja porque está orientándose cada vez más al tema de salud. Entonces, claro, es en un aspecto saludable y eso incluye la parte capilar. Es un vector absolutamente principal. La piel lo es, claro, pero el cabello lo es también. Pero fíjate, hay mucha tendencia ahora de que ya cada vez hay más salones que están orientando a todo lo que es el cuero cabelludo, ¿no? A la tricología, a la parte de tricología. Sin embargo, yo veo que también las marcas o fabricantes no se han orientado a crear una marca lo suficientemente sexy como para que realmente les llegue a que cure ese problema, pero me sea como muy atractivo. Porque si tú lo piensas, casi todas las marcas, productos, fabricantes orientados a problemas de cuero cabelludo dermatológicos o de tipo tricológico, al final acaban teniendo una imagen azul y blanca, que es la parte más farmacéutica, sí, y más la parte de color de seguridad, sí, que realmente a tener una imagen un poco unida a que puedo cuidar de ti, pero al mismo tiempo sigo siendo moda o sigo siendo bella, ¿no? Quizá porque en el fondo todavía hay como una, a ver, lo digo con el máximo respeto, como una identidad muy farma, donde buscan que sea muy discreto, muy serio, muy formalista, muy vinculado a casi algo medicamentoso, que un cosmético nunca será un medicamento, pero más orientado a esa línea. Sí. Y entonces eso como que les da... A una prescripción clínica, claro, más que de imagen. Y como muy bien dices, eso se va a generalizar. O sea, antes la gente pues tomaba vitaminas porque te lo prescribían. Ahora la gente se autoprescribe un montón de complemento nutricional y se ha generalizado lo bestia. Muchos fabricantes están metiendo a crear las pastillas que tomas aparte para que tú estés bien por dentro. Entonces, no pasa nada. Si tú no lo haces por las buenas, el consumidor te va a exigir que lo hagas. O sea que entrarás por el aro. O sí, o sí. O sí, o sí. Y te desmelenarás, nunca mejor dicho, en ese sentido. O sea que es solo cuestión de tiempo. Yo creo que por ahí hay una oportunidad muy clara. Muy bien. Sí. Oye, tenemos pendiente un punto clave que para mí es muy importante y es que, digamos, en estas charlas el propósito final es inspirar y ayudar a que la gente encuentre cualquier contenido de lo que acabamos de decir, que lo vea una oportunidad o que diga, uy, este dato me interesa como buen observador. Sin embargo, nosotros, para que tú realmente, tú antes has dicho una frase que yo he estado diciendo durante muchísimo tiempo, no sé si es la misma exactamente, pero yo digo que tu negocio crecerá tanto como creces tú como persona. Y realmente tú antes has dicho algo parecido, que era que alguien solo logra hacer, digamos, crecer personalmente cuando su nivel de conciencia crece. No sé si me equivoco. Tú llevas muchos años, digamos, trabajando en este aspecto, ¿no? Y digamos que hoy me ha sorprendido mucho tanto tu forma de hablar y de comunicar, porque refleja muy bien las convicciones, lo que has aprendido, lo que te has trabajado, porque para hablar desde una profundidad alta, más allá del dato, hace falta tener una comprensión que enlace el dato con lo que tú percibes, con lo que percibes del mercado, con la gente que te relacionas. Eso me ha encantado hoy tuyo. Entonces, me gustaría entrar en este punto, ¿no? ¿Cómo ves de importante que las personas que forman parte de una empresa, que lideran a un equipo, que lideran un proyecto y que lideran una visión de una forma de hacer las cosas, unos valores, una ética, entiendan que la forma también de mejorar su negocio, aparte de toda la información que acabamos de ver hoy, acaben entendiendo que parte del crecimiento que tienen que tener como empresa también lo tienen que tener personalmente, ¿no? Es que lo uno lleva a lo otro. Es decir, o sea, tú puedes crecer hasta un determinado techo que yo no sabría decir dónde se encuentra si solamente buscas el crecimiento de lo externo, de lo económico, de lo material, del aprovechamiento, de qué me puedo aprovechar de las habilidades del otro. Pero eso tiene techo. Y ese techo no está muy alto. Hay un punto en el que para seguir creciendo a más y con sostenibilidad, es decir, crecimiento garantizado, requiere que haya un crecimiento personal. Si no, va a empezar a generar mucha disonancia, mucha distancia entre lo que dices y lo que haces y lo que dices y lo que ejemplificas, etcétera. Entonces, tarde o temprano has de encontrar una coherencia de cierta solidez y eso solamente va a ser apostando por tu
crecimiento interno. Entonces, para mí la clave de todo, y a lo mejor soy muy reduccionista y en este contexto a lo mejor no se comprende y habría mucho que hablar, pero lo que hace crecer a la gente es la conciencia. Es decir, una persona puede estar llena de datos, pero no tener inteligencia. Una persona puede estar llena de inteligencia, pero no tener valores. Una persona puede estar llena de amor, pero no saber gestionarlo. Entonces, lo que genera la argamasa entre todas esas cosas tan variadas es la conciencia. La conciencia es la identidad, la conciencia reflexiva del ser sabe que existe, sabe que es, eso es la conciencia, pero la conciencia es una determinada energía, una determinada información y otros aspectos que tiene. Yo sé que algún día la conciencia tendremos una fórmula matemática para expresarla, porque son una serie de vectores en los que yo vengo reflexionando desde hace muchos años. Y para mí es clave el que la persona tenga cada vez más conciencia, porque la conciencia lo primero que hace es darte perspectiva. Para mí la conciencia es como una aeronave que cobra altura. Entonces, ¿esa persona es mejor que la que estaba en tierra? No. Pero lo que ha ganado es en perspectiva. La conciencia lo que te da es una perspectiva más amplia. Si yo tengo conciencia, yo puedo ponerme en tu pellejo, y puedo ponerme en el pellejo del técnico, y puedo ponerme en el pellejo del que está ahí fuera, que está viendo una escena desde el exterior y puede interpretar cualquier cosa. Eso es lo que la conciencia te va a dar. Te va a dar más comprensión, te va a dar más capacidad de análisis. Lo que pasa es que la conciencia solo crece cuando vas hacia adentro, no hacia afuera. Aquí nos han engañado en muchas cosas, pero en una clave, y es: todas las soluciones vienen de fuera. Es falso. Todas las soluciones verdaderamente potentes, verdaderamente transformadoras, vienen de dentro. Y es donde nunca va a buscar la persona, dentro. Y es un viaje interior. Y es un viaje que se hace en solitario. Y es un viaje, añadiría, para valientes, para gente con mucho coraje. Porque también vas a tener que ver tu sombra y abrazarte a ti mismo. Claro. Y eso cuesta. Eso es desagradable. Verte las pelusicas en el ombligo y cuando el sobaco te huele mal. Y que tú lo veas por ti mismo. Y ahí no hay maquillaje, ahí no hay perfume, ahí no hay nada más que la actual realidad. Y no siempre estamos dispuestos a ver y a aceptar la realidad de lo que somos. Pero la verdadera transformación viene por ahí. Entonces, yo creo que ahora estamos entrando por la misma crisis que está haciendo la sociedad, la economía, el modelo de salud, el modelo educativo, todo, desde mi punto de vista, está llegando a un punto de inflexión delicado. La ventaja de eso es que nos va a llevar a hacer una profunda reflexión y una profunda evaluación. Y no va a quedar más remedio que mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera. Entonces, ahí es donde va a venir un cambio profundo. Y en cualquier realidad que tú manejes, si tú tienes un grupo con una baja conciencia, eso requiere que tú emplees un liderazgo muy explícito, muy directivo. Tienes que estar encima de la gente y tienes que hacer recompensa y castigo de una forma muy inmediata y muy fuerte. Pero si tú tienes un grupo muy consciente, tú tienes que delegar mucho, confiar mucho y puedes soltar mucho. Pero para ahí tienes que conseguir que ellos te acompañen y que compartan ese horizonte al que tú quieres llegar. Entonces, claro, la conciencia está detrás de todo. Y es una parte en que en algún momento entrará dentro de todo ese lío y ese gran clúster, ese gran conjunto de elementos que forman la gestión. Oye, tendrá que ser una gestión consciente. ¿Qué significa y cómo se consigue? Porque yo siempre, cuando hablo con alguien que tiene una conciencia más elevada, que trabaja más su yo interior, que trabaja esa parte de ética personal, de cómo me comporto, de qué es lo que hago, de cómo reacciono, de cómo voy viendo, cómo reaccionar y cómo comportarme, ¿no? Al final, yo tuve un jefe hace mucho tiempo que me decía una frase que en esos momentos, porque era muy joven, me gustaba, pero al mismo tiempo no lograba sentir esa forma, que decía: Pablo, tú te tienes que ser y comportar y actuar como lo que quieres llegar a ser. Me decía esta frase y a mí me gustaba, la entendía, pero sabes que hay una diferencia entre que la escuches y la entiendas y luego realmente tú la sientas y digas: ostra, yo explico a todo el mundo ahora que me identifico tanto con la persona que soy a base de conocerte mucho, equivocarte mucho y reflexionar mucho y tener autoconocimiento,
de que digo que mi modelo de hombre ideal, o sea, que tengo mujer, no es que me guste un hombre, pero mi modelo de hombre en el que me quiero convertir y en el que trabajo día a día es un hombre de familia. Es un hombre que cuida de su familia. Para mí, mi familia no solamente es mi mujer y mis hijas, también es mi equipo, es mi hermano, es mi hermana, es mi madre. Me gusta ese tipo de hombre en el que dentro de 20 años esté acompañado de esa familia porque se ha ocupado de cuidarla, ¿no? Digamos que entramos en ese nivel de conciencia. Hay gente que dice, oye, hay gente que tiene una conciencia elevada o una conciencia que aún no está despierta o incluso contraída, ¿no? Sí. ¿Cómo tangibilizamos eso? ¿Cómo alguien que nos está viendo ahora dice, ostras, yo en qué etapa estaría? ¿Estoy contraído? ¿Estoy bien? O digamos, tengo una conciencia, porque a mí me ha venido la palabra directamente cuando has hablado de una conciencia, se habla de conciencia elevada, ¿no? De realmente tener perspectiva y tener sobre todo esa claridad. De hecho, me ha hecho pensar en esa pirámide de David Hawkins, ¿no? Que es la vibración que tienes, ¿no? O sea, cuando estás contraído, al final tienes sentimientos de ira, de orgullo, de temor, y la persona que está iluminada, que llaman, esa persona que vibra alto, ¿no? De 700 para arriba. Correcto, que eso es el nivel de conciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos esa medición? ¿Cómo lo tangibilizamos un poco más, Óscar? Para mí hay varias señales que me indican muy rápidamente lo que tengo enfrente. Yo hago una distinción dicotómica muy dura, y es persona arañada por la vida, persona que la vida ni le ha rozado. Ya para empezar. La persona que la vida ni le ha rozado... O sea, haces una matriz. No me interesan nada. La que no le ha arañado la vida. La que no le ha arañado la vida. La escucho, la respeto, la tengo en consideración, lo imprescindible. Persona arañada por la vida. Le ha pasado alguna gorda, una enfermedad grave, se ha enfrentado a la muerte, se ha enfrentado a una quiebra económica, un divorcio, algo duro, pero duro de verdad. No lo que de las redes, de lloriqueos, no. Algo me ha pasado, no tengo seguidores por encima. Y entonces ya empiezo a prestarle atención. Ya es un primer vector, porque muchas veces la conciencia despierta resultado del dolor y del sufrimiento, lamentablemente. Pero es así. Cuando la vida te sacude, tienes una oportunidad de despertar. Entonces ya empiezo a poner un poco la atención. Segunda cuestión que tengo mucho en consideración es, se mueve conforme a lo que hay alrededor. Es decir, es una persona dependiente, es una persona seguidora, es una persona que está más pendiente de la afuera que de sus propios criterios. Incluso ni siquiera escucha su intuición. Mal, vamos mal. Estamos en los niveles de Hawkins, 100, 100 y pico, 200, muy cutre. La persona que tiene un cierto nivel de conciencia es una persona que incluso en los momentos más complejos y más arriesgados mantiene un vector de independencia alto. Y entonces se guía por lo que viene de dentro. La conciencia se desarrolla en el silencio, entre otras cosas. Entonces, si tú quieres alimentar tu nivel de conciencia, tú tienes que aprender a hacer silencio en ti. Y ese silencio, muchas veces la gente dice, yo es que estoy en meditar. Bueno, no quiero ni hablar de la meditación porque hay unas estupideces fenomenales, con todos mis respetos. La meditación es realmente complicada de aprender. No sirve para todo el mundo, pero también puedes aprender a meditar nadando, puedes aprender a meditar pintando, puedes aprender a meditar sacando tu perrito. Entonces, haz silencio. Porque lo que tienes que buscar es ese espacio de silencio interior para que emerja la respuesta, para que emerja el ser, subconsciente, para que emerja lo que hay ahí dentro, que es lo que está oculto y lo que es realmente valioso en ti y en todo. Porque eso lo tenemos todos, pero no acudimos a ello nunca. Acudimos a la tarjeta de crédito, que la paso rápidamente por un sitio y obtengo lo que quiero de manera inmediata. Esto es lento, esto requiere esfuerzo, es todo lo contrario a la tarjeta de crédito que paso y obtengo lo que quiero inmediatamente. Recompensa rápida. Entonces, la forma de alimentar la conciencia y de que crezca tiene mucho que ver con eso. Y entonces empieza a aparecer la respuesta interior. Y es una respuesta donde siempre está vinculada a la verdad. De hecho, la conciencia y la razón no se llevan bien, pero la conciencia y el corazón se llevan estupendamente. Entonces, los tiros van por ahí. Muy bien. Oye, seguramente que la gente que nos esté escuchando
se ha sorprendido de que cambiemos de tercio, Ya. pero como realmente yo te había invitado a que vienes a Valencia y por tu trabajo no has podido, quiero dejarme una segunda parte para entrar en todo esto, Vale. invitarte a Valencia y que hagamos la segunda parte. Yo encantado. Así que Que me apasiona. De hecho, yo llevo una doble vida. Y es verdad que desde hace poco tiempo, yo diría 2-3 años, yo nunca he ocultado mi doble vida, pero es verdad que siempre he sido extraordinariamente discreto y he procurado nunca mezclar. Pero varias veces me ha ocurrido ya en ponencias de datos, gente que ha levantado la mano y de repente me han lanzado un dardo para preguntarme cosas de estas, me han dejado un poco descolocados, me he podido recolocar rápido, pero es que para mí es fundamental. Sí, es algo absolutamente un pilar clave. Tener conciencia sobre todo lo que haces es muy clave. Exacto. Totalmente. Que además, bueno, has escrito un libro, hablaremos de eso. 4. ¿4? 4. ¡Ostras! Tengo 4 libros escritos y 3 o 4 en la cabeza. Y todo tiene que ver con el tema de la conciencia y el crecimiento personal. Todo tiene que ver con la conciencia. Tengo un libro muy técnico que es prácticamente una tesis doctoral sobre solución de problemas. Es un modelo vectorial de análisis y solución de problemas. Es un libro demasiado difícil, complicado de abordar. Muy teórico, muy práctico, pero muy teórico, muy aplicable en consultoría, pero de difícil comprensión, que es el espacio problema. Y luego tengo un primer ensayo que es la conexión perdida, que habla de la conexión interna perdida y cómo la sociedad se ha ido despistando y dejándose llevar hacia realidades hipnóticas muy poco constructivas para la humanidad. Luego tengo otro ensayo que hay parte de investigación y hay una parte mía biográfica de POWA, que es la transferencia de la conciencia, que había visto yo, que tiene que ver directamente con la trascendencia. La muerte no existe, existe una existencia en un plano diferente. El ser es multidimensional y hay una parte que muere, que es el físico, pero una parte de la identidad que se perpetúa. Y luego, el último libro que publiqué el año pasado, en primavera, que es una novela, que es El contrato de Teo. Y yo también he visto la presentación en Instagram. Necesitaba dar tales coces a la sociedad que dije, lo voy a poner en forma de novela y ya cada cual que se quede con lo que quiera. Que lee con lo que quiera. Muy bien. Oye, pues si me lo aceptas, yo te invito a que hagamos un repaso por esa lectura. El primero me parece súper interesante, resolución de problemas, la conexión interna, y el tercero le damos coces a cualquiera y lo dejamos en 2. Oye, Óscar, para finalizar este episodio, quiero hacerte 2 preguntas. Venga. ¿Vale? La primera sería, para ti, ¿cómo va a ser la peluquería del futuro? O sea, ¿cuáles son las características clave que tiene que tener un salón que se oriente al futuro y que quiera un negocio adaptado a las situaciones que van surgiendo con todo lo que tú tienes en la cabeza? Pues desde mi punto de vista, el salón del futuro va a atender, o sea, va a venir identificado por 2 realidades completamente distintas. Un consumidor en el que predomine y busque y necesite el contacto humano, donde es tan importante el servicio como la escucha y la interacción con el profesional. Casi el profesional se va a convertir en una especie de confesor de la persona, porque eso se ha perdido y la sociedad lo demanda, necesita confesores, y ahí cuando tú estás dando un servicio de 20, 30, 40 minutos es un lugar ideal para que eso ocurra. Totalmente. Pero luego va a haber un consumidor que no quiere nada de eso y que de hecho le vas a estar atendiendo y va a estar mirando una pantalla absolutamente hipnotizado. Espacios de tiempo. Más hueco que yo que sé lo que, y que lo único que quiere es usted córteme el pelo, no me dirija la palabra, claro. Y además hágalo deprisa y quiero exactamente esto que mire en la pantalla. Ve este corte, lo quiero yo, aunque me siente como el culo. Perdonad. Pero vamos a encontrar esa esquizofrenia de sociedad. Espero que la segunda parte se extinga pronto y que la humanidad vaya hacia la primera. Entonces, tendrás que convivir con esas 2 realidades. Yo creo que seguramente incluso el salón lo dividiría en 2 espacios. El espacio para las personas y el espacio para los lobotomizados. Me parece muy interesante. Idiotas hipnotizados. Sí. Entonces, eso te va a dar lugar a 2 realidades muy distintas. Entonces, uno estará loco con la tecnología, tendrás que ponerle, mientras le cortas, no un espejo, sino una pantalla, que me parece muy triste, pero será así.
para que además ponga el contenido que quiera, y el otro, que será persona, seguirá viendo un espejo y seguirá tratando contigo. Lamentablemente creo que vamos en esas dos direcciones. Espero que la segunda se extinga pronto. Me parece muy interesante, tomamos nota de las dos sarcasmo. Para el modelo de peluquería del futuro. Oye, la segunda pregunta es que este podcast le llamamos Peluquerías Imparables, ¿no? Digamos, el propósito de una persona que es imparable, un negocio que es imparable. ¿Qué es para ti el concepto imparable y qué sería para ti una peluquería imparable? Pues una persona que es muy valiente y con un coraje enorme, capaz de... los imparables son ave fénix, es decir, porque se aprende de la experiencia, se aprende del tropiezo, de caerse y volver a levantarse, y si echas lágrimas, pues te las lames y vuelves otra vez a empezar y ya está, no pasa nada. Pero es que creo que la vida es así. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es plantearnos todo esto como un gran aprendizaje, donde hay una obra de teatro descomunal a nuestro alrededor, y parte de esa tramoya, de esa obra de teatro, pues puede ser un negocio, por ejemplo, de peluquería, ¿no? Y en ese sentido, que te ayude a crecer, que sea un aprendizaje vital para ser más persona. Eso para mí es imparable. Muy bien. Oye, quiero que sepas que para mí estar hoy contigo ha sido un honor. Bueno, No, es que realmente hay muchos puntos. ¿Sabes lo que pasa? Que uno no solo aprende de lo que escucha, sino de lo que ve, de las formas, del comportamiento. Ya. Y hoy he recibido una masterclass. una masterclass, de hecho, estaba pensando que necesito, digamos, tener conversaciones. Yo soy muy consumidor de podcasts y escucho muchos podcasts donde hay gente muy interesante a escuchar. Y yo hoy me he sentido así de afortunado contigo, más allá de la información, digamos, de los datos del sector y todo esto, de ver a una persona tan consciente como tú, con tanto conocimiento. Antes te he hablado de mi compañero Nacho, que es como la que le llamo la Wiki Nacho. Hoy he descubierto a la Wiki Estampa. Ha sido un placer para mí, de verdad. Me encanta. Y sobre todo ver todo este conocimiento que atesoras y desde el punto de vista que lo ves. Justamente yo además siento mucho y pienso mucho que... pienso que al final acabas encontrando siempre en el largo plazo, igual en el corto muchas veces, ¿no? Pero en el largo, cuando vas encontrando, digamos, tu camino, te vas encontrando a las personas, digamos, adecuadas, donde cada mensaje va cuadrando. Y ahora todavía me has provocado más en decir, ostras, tengo que conocer a gente así de interesante como Óscar. Así que, Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un súper placer y nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien. Contactas. Gracias. Bien, espero que te haya gustado tanto como a mí participar en el episodio que hemos tenido con Óscar, viendo cómo atesora tanto conocimiento y expertise para ayudarte a que entiendas cómo adaptarte mejor al sector aquí en España. Y si no estás en España, que hayas entendido un poco también cuáles son las claves de la innovación, de la peluquería y de todo esto, ¿no? Si te ha gustado y piensas que hay personas que también les puede gustar y ayudar como te ayuda a ti, lo que te pido también es que le des un like, compartas, te suscribas al canal, porque cada lunes hacemos un episodio. Te vamos a dejar aquí en la descripción todos los enlaces para que conozcas a Óscar, a la asociación Estampa, y al mismo tiempo también que sepas que el próximo lunes tenemos una formación presencial en Barcelona, día 7 de septiembre, para que conozcas cuáles son los 4 secretos para convertir tu peluquería en imparable. Te dejamos toda la información aquí. Espero que vaya muy bien la semana, así que nos vemos el lunes que viene. Chao, chao.